No hay tiempo, solo ruido. Un grito agudo resuena en el aire, un zumbido ensordecedor que atraviesa la piel. Todo se desmorona en un instante. El metal cruje, temblando al borde de lo imposible, mientras las vibraciones recorren el suelo y mis piernas. Hay luces brillantes, titilantes, que iluminan el caos. Mis ojos parpadean, tratando de ajustar el enfoque en esta realidad distorsionada. La sensación de calor me abraza por completo. Es un ardor que arrebata el aliento, como si el fuego mismo intentara devorarme. El sonido aumenta en intensidad, golpeando mis oídos como un tambor furioso. Explosiones de luces rojas y azules destellan a mi alrededor, contrastando con el negro del cielo que de repente se siente más pesado, más ominoso. Hay algo en el aire, una inquietud palpable, una electrificación que recorre el espacio. Es el momento que muchos hemos esperado, aferrándonos a la idea de la grandeza, pero se desmorona como un castillo de naipes ante un viento implacable. Las voces se mezclan en un caos incomprensible, gritos de alarma, órdenes vociferadas, interacciones que se entrelazan como un murmullo lejano. Siento el pánico y la confusión se apodera de mí. ¿Qué sucede? Hay humo, un aire denso que raspa mi garganta. Inhalo con dificultad, buscando desesperadamente un resquicio de claridad, pero solo hay decadencia y descontrol. Cada inhalación se siente como un sacrificio. Me aferro a la barandilla con manos heladas, mientras el corazón late desbocado. Los rostros a mi alrededor se contorsionan en miedo. La oscuridad comienza a invadirme, y un pensamiento se repite como un eco aterrador. No puedo morir aquí. Pero el destino es caprichoso, y la muerte acecha como una sombra en el calor del momento. Una ráfaga de aire ardiente me abraza, y un grito quisiera erguirse en mi garganta, pero no hay tiempo. Caigo, la gravedad me arrastra, y el mundo se convierte en una explosión de colores y luz desbordante. El instante se estira, lo frágil se vuelve eterno. El crujido del metal a mi alrededor se transforma en música desafinada, una sinfonía de destrucción. No hay lágrimas, no hay lamentos, solo la conciencia parpadeante de que todo se desploma. El calor y el frío se confunden, y el sepulcral silencio se cierne mientras me hunde. En ese instante, todo se detiene. Hay un silencio tan denso que duele. La oscuridad se apodera de mi mundo, un vacío sin fin. Mientras me deslizo hacia la nada, la última chispa de conciencia se ahoga en el abismo, y la realidad se transforma en un eco distante. Ya no hay más sonido, solo la calma sobre el tumulto de lo que fue, como un suave susurro que se extingue en el infinito. En este nuevo estado, flotando entre la vida y la muerte, comienzo a tomar conciencia de mi propia existencia, como si un velo estuviera siendo levantado lentamente. Me doy cuenta de que estoy atrapado en el eco de mis recuerdos, un lugar donde el tiempo es un concepto distorsionado, donde la vida y la muerte se entrelazan en un abrazo tenso. ¿Quién soy? Un eco distante se resuena en mi ser, como un susurro que busca abrirse camino entre la niebla. Soy David, un ingeniero del Challenger. Mi vida ha girado en torno a las estrellas, a ese sueño brillante que todos los días juraba hacer realidad. Mi mente vuelve a los días de ensueño, cuando miraba al cielo con la esperanza ardiente de hacer historia. El narcisismo de un joven lleno de anhelos, un soñador que creía que todo era posible. En mis recuerdos se agita la imagen de un cohete, la majestuosidad y el poder de la ciencia que desafiaba los límites del universo. Recuerdo cuando me uní al equipo, repleto de esperanzas y ambiciones, lleno de idealismo, junto con colegas que se convirtieron en amigos. Conversaciones profundas sobre el futuro y la conquista del espacio, risas compartidas en las largas noches de diseño y planificación. Fue un tiempo donde la vida parecía brillar con propósito. Mis manos temblaban de emoción cada vez que sostenía un plano, un trazado que podría elevar a la humanidad hacia lo desconocido. Pero ese idealismo estaba plagado de miedo, de dudas que acechaban en silencio,
una sombra siempre presente. Todo está bien, me repetía. Mientras tanto, la presión aumentaba. El deseo de tener éxito se convertía en ansiedad. Con cada ensayo, cada prueba, sentía las miradas sobre mí, esperando que fuese la chispa que encendiera el motor. No puedo fallarles, pensaba, un peso que se asentaba en mi pecho. Recuerdo vívidamente la última llamada de mi hija Laura. Su voz suave vibraba con inocencia. «Papá, prometiste que vendrías a verme después», me dijo, llenando mi corazón de ternura. Esa promesa se convirtió en un faro, iluminando mi camino, un anhelo que sonaba potente en mi mente. «Lo haré, cariño, lo prometo». A menudo repaso esas palabras ahora. No sabía que ese sería nuestro último intercambio antes de que el destino decidiera dar un giro devastador. La culpa me invade, como un océano que va llenando cada rincón de mi ser. ¿Por qué no presté más atención a los avisos? Recuerdos de conversaciones olvidadas brotan como hojas en un bosque. Acerca de la presión del lanzamiento, y las voces advirtiendo sobre los riesgos, señales que el tiempo desdibujó. Confía en la tecnología, dije. Las decisiones apuradas se entrenaron en mi mente, y de repente el curso estaba trazado sin remedio. Nadie debe sufrir por lo que se desconoce. La realidad se despliega ante mí, y sigo allí, un espectador de mi historia, una voz atrapada entre el murmullo del tiempo. Pero las voces de mis colegas, el eco de sus risas, comienzan a desdibujarse, como si se marchasen con el viento. Aún en el vacío, mi corazón lucha por aferrarse a esos fragmentos de vida. En esos momentos, el miedo se convierte en un compañero omnipresente. ¿Seré recordado? ¿Quién se acordará de mí? ¿Mis sueños caerán en el olvido? El saber que mi vida se apagó en un instante cruel trae consigo un dolor profundo, una angustia que parece infinita. Sin embargo, en medio de la desolación surge una claridad. La vida, con todos sus altibajos, ha sido un regalo. He tenido la oportunidad de amar, de ser amado. Los momentos trascendidos en el bullicio eterno de la rutina, el aroma del café recién hecho al amanecer, el abrazo cálido de mi esposa al regresar a casa, las risas que se escapan a la hora de la cena. Todo eso resuena en mí como una sinfonía de lo vivido. Soy un padre, un hijo, un amigo. En mi mente, la lucha entre recuerdos y el eco del presente se acelera, se entrelazan en una danza tumultuosa. La nostalgia se convierte en un refugio donde me aferro a las memorias que aún arden como llamas en la penumbra. Pero entonces el desasosiego vuelve a emerger. La sombra del destino se cierne sobre mí. Las palabras no pronunciadas se pesan en el aire. Promesas incumplidas, sueños desvanecidos. Un lamento resuena en las profundidades de mi ser. Sé que el tiempo se agota. Sé que debo encontrar un propósito en este limbo, en este espacio entre mundos. Tal vez, simplemente, pueda dejar un legado. Sin embargo, la inmensidad de la pregunta persiste. ¿Cómo se traduce un sueño incompleto en palabras que trascienden el olvido? Mientras deliberaba, empiezo a distinguir fragmentos de mi vida entre las brumas. Redes invisibles que conectan mis intentos con mis fracasos, mis esperanzas con la incertidumbre. Yo era David, el soñador de estrellas. Un eco de mi vida aún resuena en el aire, cognitivo, atrapado en el recuerdo. Y, aunque el silencio inunde mi existencia, la búsqueda por la redención empieza a vislumbrarse. Hacia el abismo de mis pensamientos, la aceptación se asoma como una luz tenue. Permito que los ecos de mis decisiones fluyan. Y así me transformo en el guardián de mi propia memoria, con la esperanza de que mis palabras, aunque mudas, logren cruzar el umbral de la eternidad. Recuerdo el día anterior al lanzamiento como si fuera una película en cámara lenta, con cada escena marcada por un significado que antes pasé por alto. La mañana empezó con la luz dorada del sol filtrándose a través de la ventana de mi oficina. El aroma del café recién preparado aún flotaba en el aire,
y la bruma de mis pensamientos se despejaba lentamente mientras me sumergía en la rutina habitual. Sin embargo, algo en el ambiente me hacía sentir inquieto, una especie de electricidad latente que presagiaba lo inevitable. Las horas avanzaron con un ritmo familiar, ensayos y revisiones. Mis colegas y yo, reunidos en la sala de conferencias, discutíamos cada detalle de la misión. Había una mezcla palpable de emoción y ansiedad en el aire. Las risas resonaban, pero al mismo tiempo yo sentía un nudo en el estómago. Todo saldrá bien, nos repetíamos como un mantra, pero dentro de mí había una voz que susurraba que algo no estaba bien. «David, ¿puedes revisar el software nuevamente?» La voz de mi supervisor, clara y firme, me sacó de mis pensamientos. Asentí, tratando de esconder el sudor que iba acumulándose en mi frente. La pantalla brillaba frente a mí y mis dedos danzaban al ritmo del teclado, pero mis pensamientos vagaban hacia mi familia. Laura, jugando en el jardín, su risa envolvía el aire. La promesa de estar a su lado después de la misión se convertía en mi motor. Estaba nervioso por la tarea que tenía entre manos. Las instrucciones eran claras y el tiempo apremiaba. Inspeccioné cada código con detenimiento, pero las sombras permanecían al fondo de mi mente. Al final del día, salí a tomar aire fresco. El cielo se estaba oscureciendo. Me senté en un banco, observando las nubes que danzaban sobre mí. En ese momento, parecían advertirme de un cambio a punto de ocurrir, como si la torre de naipes que había construido con esfuerzo se estuviera tambaleando. La noche se presentó con sus estrellas, y el brillo de la luna rugía en el horizonte. Fue en la cena, al lado de mi esposa, donde un momento de paz se tornó mi mejor recuerdo. Ella sonreía, con la luz del hogar iluminando su rostro. «¿Vas a estar bien, amor?», preguntó con una preocupación tan sutil que sentí un nudo en mi garganta. «Sí, cariño, todo estará bien», respondí, aunque una parte de mí ya sabía que ese podría ser un último eco que resonaba entre nosotros. Terminamos de cenar, y mientras la risa y la alegría nos envolvían, mi mirada se desvió hacia el amuleto que Laura había hecho para mí en la escuela. Era un pequeño cohete de papel, un símbolo de sus sueños infantiles. En ese momento lo guardé en el bolsillo con la promesa de que sería mi talismán de suerte. Finalmente, la hora de aterrizar en la misión llegó. La mañana del lanzamiento fue un torrente de emociones. La base de lanzamiento bullía de energía, y el sonido de motores y el murmullo de los equipos técnicos llenaban el aire como una canción poderosa. Cada uno ocupaba su lugar, y mientras caminaba hacia el transbordador, sentí que el tiempo se ralentizaba. Aunque la prisa de los demás me rodeaba, todo se sentía distante, como un eco vacío que resonaba a mis espaldas. Luego, en la cabina, mientras me abrochaba el cinturón de seguridad, miré a mis compañeros de equipo. Había miradas de confianza y determinación, pero una inquietud empezaba a crecer en mi interior. Casi podía escuchar el susurro del destino en el aire. Pese a ello, me esforzaba por mantener la calma, abrazando el sueño que nos había traído hasta ahí. Todo lo que había planeado, nuestras aspiraciones flotando en la atmósfera, se sentía inmenso, casi como una carga. Con cada conteo regresivo, permití que el sopor de los ensayos previos me envolviera. Ahora o nunca, pensé para mí, aferrándome a la esperanza de que la ciencia y la confianza nos llevarían al éxito. Mientras las luces del panel de control comenzaron a parpadear, todo se tornó real. Las manos sudorosas, el pulso acelerado, el peso del futuro descansaba sobre nuestros hombros. Había un susurro, un eco lejano de advertencias sobre lo desconocido, pero lo deseché. La fe en nuestra preparación y la ciencia nos llevaban a las estrellas. Mientras el contador retrocedía, la mezcla de temor y emoción estaba a punto de estallar. Algo dentro de mí sabía que en aquellos momentos la historia de nuestras vidas se entrelazaba con el destino. El momento brillaba con posibilidad, como si el universo mismo celebrara nuestra existencia, pero el oscuro abismo se cernía con la inevitable llegada de lo desconocido.
Y así, en ese instante fugaz, mientras el motor rugía bajo nuestros pies, me aferro a la esperanza de que, sin importar los ecos del futuro, echara raíces en el amor y los sueños que habíamos construido. Mientras mi destino se entrelazaba con el del cohete y el rugido de los motores se convertía en un canto celestial, sabía que estos momentos, aunque cortos, definirían por siempre lo que estaba por venir. Era solo un reloj barato, pero para mí marcaba el tiempo de mi mundo. Un objeto sencillo, uno que podría considerarse insignificante en el vasto entramado de la vida, pero que en aquel momento tenía un peso abrumador. Regresando un poco más atrás, recuerdo la primera vez que lo vi. Era un regalo que Laura me entregó con manos temblorosas, su rostro iluminado por una sonrisa de orgullo. «Papá, es para que siempre llegues a tiempo a casa», había dicho, con ese tono de inocencia que solo poseen los niños. Cuando lo sostuve por primera vez, pude sentir la calidez de su amor impregnada en cada pequeño rasguño que lo adornaba. La esfera digital parpadeaba con vida, tenía el poder de unir dos mundos, el de un padre que soñaba con las estrellas y el de una hija que esperaba ansiosamente su regreso. Nunca pensé que ese simple objeto se convertiría en un emblema de lo que estaba por venir. En las semanas previas al lanzamiento, el reloj se había vuelto mi talismán. Lo llevaba puesto cada día, incluso durante esas largas horas en el laboratorio, cuando la fatiga parecía consumir la esencia de mis sueños. La manera en que la luz se reflejaba en su superficie metálica me recordaba que el tiempo es efímero, que cada segundo cuenta. Cuando las presiones aumentaban y el temor comenzaba a hacer mella en mí, echaba un vistazo a ese reloj y recordaba la promesa hecha a Laura. «Siempre te encontraré», era mi mantra en la batalla entre el miedo y la esperanza. El día del lanzamiento, mientras el tiempo se deslizaba velozmente, ese reloj marcaba cada latido de mi corazón. A medida que me preparaba para abordar el transbordador, lo miré por última vez, sintiendo su peso como un recordatorio constante de lo que realmente importaba. En esos momentos previos, la insignificancia del objeto se desvanecía, y su significado resplandecía con una luz propia. La tripulación se acomodó. En la cabina, nuestros rostros mostraban un nerviosismo cósmico, una mezcla de valentía y ansiedad por lo que nos esperaba. Con cada segundo que pasaba, el rugido de los motores se hacía más prominente, y era un recordatorio de que el tiempo se estaba acabando. Pero antes de que el eco del lanzador llenara el aire, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Laura. «Papá, te quiero, tómate tu tiempo». La imagen de su dibujo de un cohete sonriendo me llenó el corazón de ternura y me hizo sonreír en medio del caos que nos rodeaba. Después de las cortinas de miedo rociadas por la realidad, llegó el momento. Las luces del panel parpadearon y seguimos cada instrucción con la precisión de un reloj. El corazón estaba acelerado, el tiempo corría y de repente el rugido del motor llenó la cabina, convirtiéndose en un canto celestial. La parte más hermosa llegó al despegar. La aceleración me empujó en mi asiento y, en un instante, la tierra se alejaba. Sentí como si el tiempo se detuviera mientras el mundo conocido se desvanecía, transformándose en un mar de nubes y océano, un lienzo en blanco pintado por la vastedad del espacio. Todo era posible, todo era nuevo, y el aliento me faltaba. Sin embargo, la tranquilidad se rompió abruptamente. Un instante de lujuria de la inmensidad se evaporó cuando un sonido extraño hizo eco en la cabina. Palabras de advertencia llenaron el aire. La calma se tornó en agitación. Nuestras miradas se encontraron. Comprensiones silenciosas comenzaron a construir puentes entre nuestros corazones. El eco del problema se apoderaba de nosotros. La ansiedad en la atmósfera se volvió palpable. Algo no estaba bien, y todos lo sabíamos. La danza de las agujas del reloj se aceleraba. El reloj que llevaba puesto simbolizaba el paso del tiempo, y en ese momento el tiempo estaba comenzando a desmoronarse. Una advertencia resonó a través de los altavoces. «Fallo en el sistema. Procederemos a reiniciar», dije para calmar la creciente desesperación. Pero el pánico ya se había apoderado de la tripulación. «No hay tiempo»,
resonó otra voz temblorosa mientras tomaba el control. A medida que los mecanismos comenzaron a fallar uno a uno, los recuerdos de mis días pasados comenzaron a surgir con cada uno de esos fallos. Cada segundo me abría un pozo de nostalgia. El momento en que Laura se mostró orgullosa de su nuevo reloj, las risas, los abrazos, el amor que nos unía. Todo lo que podría perder comenzó a persignarse en mi mente. En un instante, el transbordador se sacudió, como si estuviera siendo zarandeado por manos invisibles. La cámara de la normalidad se volvió un espectáculo aterrador, con el caos arremolinándose. Apreté mis ojos, y en ese parpadeo, las visiones de mis seres queridos, mi hogar, se escurrieron en un despliegue inesperado. David, mantén la calma, repetía en un esfuerzo por encontrar mi voz. La situación se desbordaba, mientras la sala se llenaba de gritos y su luz se extinguía. A medida que la realidad se desvanecía, todo se convirtió en un eco de confusiones. Quizás era tiempo de hacer una elección. Atrapado entre dos mundos, el reloj que llevaba en mi muñeca se convirtió en un símbolo. Sabía que, sin importar cuánto deseo tuviera de volver, mis decisiones habían conducido a este punto. La vida era un equilibrio delicado entre lo que teníamos y lo que podíamos perder. Tienes que recobrar el control, repetí mientras el reloj sonaba cada vez más distante. En medio del tumulto, un pensamiento surgió claramente. Las promesas no se pierden. Miré hacia adelante, hacia mis compañeros de tripulación, un mar de ansias reflejadas en sus rostros. Y en ese instante comprendí que no era solo el tiempo lo que importaba. Era el amor en el que todas nuestras decisiones se habían forjado. Todos estaban allí luchando. Aunque el futuro se desdibujaba, en el corazón teníamos una causa común. Me incliné hacia adelante, con la determinación que solo puede nacer de una promesa profunda. Y en medio del caos, luché con una última ráfaga de esperanza. La sacudida del transbordador fue un recordatorio brutal de la vulnerabilidad en la que nos encontrábamos. La luz empezó a parpadear, la desesperación se multiplicaba, y al mismo tiempo las imágenes de mi vida pasaban como una proyección continua en mi mente. Debo actuar, pensé mientras el reloj en mi muñeca seguía marcando el tiempo en su implacable danza. Cada tic resonaba como un llamado a la acción, un eco de las promesas que había hecho. Los gritos de mis compañeros continuaron resonando, pero en mi mente todo era un borroso eco de confusión. El rugido de los motores, un canto sombrío, se volvió ensordecedor. Decidí que no podía dejar que el miedo me paralizara. «Debemos tomar el control del transbordador», grité, tratando de cortar el caos que se apoderaba de nosotros. Mis palabras se sintieron como un pequeño destello de luz en la oscuridad envolvente. Mientras buscaba la consola de control, mis manos temblaban, pero había un fuego en mi interior. Busqué en mi memoria los recuerdos de la formación, cada simulación, cada medida de seguridad. Sabía que había una manera de salir de allí. Los cálculos corrían en mi mente, y aunque la adrenalina me nublaba la visión, sentía que me acercaba al centro de la tormenta. «David, concéntrate. Cada segundo cuenta», me dije a mí mismo, tratando de evitar que la ansiedad me superara. Al mirar a mis compañeros, vi el destello de esperanza en sus ojos. Necesitaban una guía, y en ese momento comprendí que era mi responsabilidad. «Revisen los sistemas de respaldo. Necesitamos estabilizar este vuelo», ordené, y cada uno encontró su tarea. La colaboración se activó. En medio de la desesperación, empezamos a trabajar como uno solo, todos en la misma misión. El aire en la cabina se tornaba denso, la tensión se sentía palpable. A cada momento, el tiempo se escurría como agua entre los dedos. Mientras trabajábamos, mis pensamientos se deslizaron nuevamente hacia el danzón de la vida. Regresé a las risas de Laura, a la calidez de su abrazo. Esa imagen, esa promesa, se convirtió en el aliento que necesitaba. Regresaré, sí lo haría. No podía dejar que el destino decidiera que todo acabara aquí. Las luces comenzaron a estabilizarse, pero el temor seguía acechando.
Conéctenme con el sistema de navegación, dije, intentando mantener la calma mientras pulsaba los botones en la consola. El monitor parpadeó y la esperanza regresó un instante, pero no podía aflojar la presión. Sabía que fuera de la cabina, el cielo acechaba como un vasto océano oscuro, invitando al desespero. Cierra los ojos, David, recuerda lo que eres, me repetí en silencio. Esa idea me dio la fuerza necesaria para intentar mitigar el latido de mi corazón. La conexión me pareció un milagro cuando el sistema finalmente se estabilizó. ¡Lo tenemos!, grité, sintiendo que una cortina de protección nos envolvía, aunque momentáneamente. Los comandos de navegación aparecieron delante de mí, y con cada ajuste que hacía podía sentir el vuelo tomando rumbo. Nunca había estado más consciente de la fragilidad de la vida y de cómo todo podía cambiar en un parpadeo. Mis recuerdos de Laura y su sonrisa se entrelazaban a cada instante en mi mente. Ese futuro que deseaba era lo que me impulsaba. Pero justo cuando comenzaba a respirar aliviado, lo inimaginable sucedió. Una alarmante vibración recorrió el transbordador, un estruendo que resonó más allá de nuestra comprensión. Las luces parpadeaban, los monitores mostraban advertencias. «¿Qué está pasando?», gritó uno de mis compañeros mientras miraba por la ventana y veía el cielo oscurecerse, una inmensidad abrumadora. En ese segundo comprendí que el tiempo había dejado de ser un aliado. «Debemos prepararnos para un aterrizaje de emergencia», ordené, sintiendo un torbellino de desesperación apoderarse de mi voz. Había que prepararse para las consecuencias, y el reloj en mi muñeca sonaba como un mantra a medida que el mundo se desmoronaba a nuestro alrededor. Estábamos en el límite del abismo, y sabía que cada uno de nosotros tenía que hacer lo imposible. «Nunca hemos estado mejor preparados», dije, en un último intento de convencerme y convencer a los demás. Mientras las alarmas sonaban y el caos se desataba, la idea de una despedida se deslizó en mi mente por un breve momento. Pero antes de que la tristeza pudiera apoderarse de mí por completo, miré a mis compañeros. En sus miradas vi la determinación. La vida era un regalo, no iba a permitir que terminara allí. «Vamos a hacerlo juntos», grité, sintiendo la electricidad de la complicidad regresar. Los compañeros comenzaron a moverse. Cada uno tomaba su puesto en el control, y el silencio que había reinado antes se desvanecía en un murmullo de solidaridad. Cada mano tocaba un panel, cada voz resonaba en un eco de valentía. Comenzamos a comunicar instrucciones, rápidos susurros formaban nuevos intentos de supervivencia. «Revisemos los flaps, las luces de aterrizaje». Miraba sus rostros enfocados, cambiando cada fragmento de miedo en un lema de lucha. Y justo cuando parecía que habíamos tomado el control de la situación, el transbordador se estremeció con más fuerza que antes. Un sonido horroroso, como el crujido de un endeble papel, llenó el espacio. El caos se había convertido en una tormenta, la realidad cambiaba con cada instante que pasaba. «¡Nos están dando! ¡Rápido! ¡Ajusta las configuraciones!», grité mientras la complejidad de lo que sucedía me desbordaba. El tiempo se trataba de la lucha por cada segundo. Yardas del horizonte, mi mente se concentraba en mis seres queridos, en mi hogar, en los momentos esperados, el abrazo de Laura envolviendo cada recuerdo de amor. Pero no tenía la opción de vivir solo en el pasado. La verdad era que debía enfrentar lo que venía. «Solo un poco más», murmuré en un último intento de encontrar la paz que había perdido. Los recuerdos de cada sonrisa, cada risita, venían a mí como un bálsamo. No podía fallarles, no podía dejar que ellos también se volvieran solo ecos. Con un último pensamiento, decidí que el tiempo ya no era mi enemigo. «Estaremos bien», reafirmé, girando hacia los controles. Ya no solo era mi vida en juego, cada uno de aquellos que había sido parte de mi viaje ahora lo eran. Y juntos cruzaríamos la distancia entre la incertidumbre y la esperanza. El transbordador se sacudió nuevamente, como si la misma máquina estuviera vivita y temblando de miedo. La luz de la cabina parpadeaba, los monitores destellaban advertencias que parecían gritos en medio del caos.
Sin embargo, en ese torrente de angustia y confusión, algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Un profundo sentido de calma se apoderaba de mi interior, permitiéndome observar la tormenta desde un lugar distanciado, como si fluyera entre dos mundos. Estaba consciente de que, aunque mi cuerpo estaba atrapado en el intenso combate por la supervivencia, una parte de mí se deslizaba hacia un espacio donde la lógica y la emoción se fundían. Era curioso, me decía que antes de este instante nunca había considerado cuán frágil era la línea entre la vida y la muerte. Un susurro melódico de paz comenzó a surcar mi ser, y con cada latido de mi corazón me sentía más conectado a lo eterno. Los gritos de mis compañeros parecían desvanecerse, y una sensación de suspensión me envolvió como un abrazo. Era como si el frágil hilo del tiempo se hubiera enredado, disolviéndose en lo etéreo. Ya no estaba solo en la lucha, podía sentir las vidas que me rodeaban vibrar a través de la energía compartida. Cada compañero a mi lado, cada palabra intercambiada, cada risa, cada lágrima compartida valía la pena. En ese instante de introspección, las memorias comenzaron a fluir con claridad. Vi a Laura, me sonreía, y aquellas risas llenaban la habitación. Recordé el dibujo que había hecho para mí, y cómo sus ojos se iluminaban cuando la abrazaba. Siempre voy a estar contigo, juré en mi interior, sintiendo un remocate en el pecho. Ese amor, esa conexión, sería el hilo que me sostendría en el abismo de lo desconocido. Mientras mis compañeros gritaban órdenes y manejaban las palancas con desesperación, tenía la sensación de mirar desde lejos, pero al mismo tiempo comprendía que mi vida dependía de nosotros. La comunicación, murmuré. Debemos ser un solo latido. Escuchen, dije, intentando suavizar el tono de mi voz. Conéctense con el ritmo. Cada uno de nosotros tiene un papel crucial aquí. Tanto el tiempo como la fe juegan en nuestro favor. En ese momento, el transbordador se tambaleó de nuevo y la vibración se intensificó. La angustia de la situación reanimó la desesperación, pero decidí que no rendiría. Miré hacia los rostros de mis compañeros. En ellos vi el reflejo de un propósito compartido. Un pensamiento poderoso tomó forma en mi mente y empecé a dictar instrucciones con la esperanza de que todos pudiéramos trabajar juntos. Revisemos los sistemas de soporte vital. Necesitamos garantizar que podamos sobrevivir a cualquier impacto. Un compañero asintió, y vi en su expresión una chispa de determinación que me encendió de nuevo. Las palabras fluyeron, imperativas, y cada uno de ellos comenzó a colaborar, ajustando los controles, revisando las lecturas. Su energía era contagiosa. Dentro de mí, ese torbellino de emociones y recuerdos se mantenía vivo, como un hilo invisiblemente conectado a cada uno de ellos. Vamos a salir de esto, me dije a mí mismo, tratando de aferrarme a la propia certeza. Incluso si el resultado no era favorable, algo dentro de mí palpitaba con el deseo de desafiar al destino. Luego, en medio de la confusión, sentí una sacudida final. El transbordador se inclinó, y el sonido del metal retorcido alcanzó mis oídos como un grito desgarrador. Aquel momento fue el más aterrador de todos. El eco de un destino fatal resonaba debajo de mis pies. «¡Prepárense!», grité, recordando la esencia de la vida, la promesa de no rendirse. A través del dolor y la incertidumbre, sentí una oleada de empoderamiento. Era el impulso para actuar, para no ser un mero espectador en este juego aterrador. «¡Lean los indicadores!», grité, «tenemos que compensar el peso». Las manos volaron sobre las tablas de control, cada uno de nosotros como piezas de un rompecabezas imposible de entender. Con cada segundo que pasaba, la posibilidad de un desastre inminente se sentía más real. Sin embargo, no podía dejar que eso me amedrentara. Una vez más, decidí concentrar mi espíritu en algo grande, en esa conexión sagrada que vivía en cada uno de nosotros, en el amor que sentía por Laura y por cada miembro de la tripulación. «Respiren», dije, intentando que mis palabras calaran en el estrés presente.
Sentí que, incluso en la desesperación, un rayo de esperanza podía arder. Respirar a través del terror se convirtió en nuestro mantra, un eco que se repetía entre nosotros mientras ajustábamos nuestros cuerpos al movimiento de la nave. El crujido se intensificó, pero ya no me sentía tan asustado. Me di cuenta de que, en ese momento, había algo liberador en simplemente aceptar lo que estaba por venir. Recordé a Laura. Cualquier decisión que tome ahora es para nosotros, susurré en mi mente, sintiendo cómo la carga se convertía en alivio. Era una lucha por más que sobrevivir, era una lucha por vivir con significado. Con esa claridad me levanté, sintiendo la estabilidad regresar mientras mis manos continuaban firmes en los controles. La luz salía de mis recuerdos. Cada paso hacia adelante era un homenaje a todo lo que valía la pena. Enfocado en lo que realmente importaba, volví a mirar a mis compañeros y sonreí, recordando que juntos, incluso en medio del caos, éramos un equipo. La tormenta de ruido y caos continuaba, pero comprendía que el verdadero poder radicaba en nuestra unión, en la fuerza que compartíamos. Una última pregunta me presionó. Si caemos, ¿nos recordarán? Y la respuesta fluyó en mi ser. Claro que sí, porque nos aferramos al amor. Mientras el transbordador seguía sufriendo sacudidas erráticas, tomé un profundo aliento y preparé mis palabras. Si estaba a punto de arriesgarlo todo, que fuera con un grito de coraje, un lamento de amor y esperanza ante lo desconocido. No estoy solo, no estamos solos, celebremos el valor. El transbordador estaba en el aire y el caos había alcanzado un nuevo nivel. Sentí el motor rugir en mis oídos, pero en medio de la tempestad se forjaba una conexión que trascendía el ruido. Hombres y mujeres, unidos en la lucha por la vida, compartíamos algo más que respiraciones. Era el profundo tejido de nuestros sueños, ese hilo sagrado que se interlazaba con cada decisión, cada esfuerzo. El eco de mis palabras resonaba como un mantra en la cabina, y noté que los rostros que me rodeaban comenzaban a iluminarse. La incertidumbre se transformó en determinación. La búsqueda de esperanza se convirtió en un faro que guiaba nuestras acciones. Preparémonos para lo que viene, volví a decir, mi voz resonando fuerte y clara. Cada miembro del equipo volvió a encauzar su energía, enfocándose en las estaciones de control. Sentí sus manos moverse con sincronía, como si estuviéramos bailando al ritmo de un destino compartido. Preparémonos para lo que viene, volví a decir, mi voz resonando fuerte y clara. Cada miembro del equipo volvió a encauzar su energía, enfocándose en las estaciones de control. Sentí sus manos moverse con sincronía, como si estuviéramos bailando al ritmo de un destino compartido. Era el poder de la humanidad en su máxima expresión, y en medio de la tormenta había encontrado paz. Mientras revisábamos los sistemas, los recuerdos de mi vida recorrían mi mente como una canción. Las risas de Laura, su risa brillante, me enseñaron que el amor era un ancla en la tempestad. Caminos que habíamos recorrido juntos se dibujaron ante mí, cada escenario añadiendo fortaleza a mi determinación. Tapé el panel nuevamente, consciente de que cada segundo, cada detalle, contaba. «¡Está aquí, calibrando!», gritó uno de mis compañeros. Miré los monitores y por un momento la confusión se disipó. El sistema de navegación se estabilizó al tiempo que el transbordador se alineaba con la trayectoria correcta. El oxígeno en nuestros pulmones parecía volver a la normalidad. «¡Sí, lo hemos logrado!», exclamé, sintiendo que el aliento de la vida se renovaba entre nosotros. Aunque el peligro aún acechaba, experimentamos una calma poderosa que atravesó el corazón de la nave. La lucha por cada momento había valido la pena, y a través de la claridad del caos, la luz brilló con fuerza. «Sigue ajustando los flaps», ordené, pero en el fondo sabía que el verdadero ajuste era el que habíamos hecho en nosotros mismos. Habíamos tomado la decisión de enfrentar nuestro destino. Viando hacia la vista a través del cristal, el vasto cielo se desplegaba ante mí,
y sentí la inmensidad del espacio abrazándonos. Flotábamos entre estrellas y nebulosas, un recordatorio palpable de lo pequeños que éramos en el esquema del universo. Pero también en esa vastedad había una señal de unidad. La unión de nuestra humanidad en el amor era un reflejo de la grandeza que nos conectaba. Todo comenzaba a cobrar sentido. La lucha ya no era solo por la supervivencia física. Era por honrar la vida misma. Pensé en Laura, en cómo ella siempre me había impulsado a soñar, a desafiar lo imposible. Reviví su abrazo, su amor, y entonces comprendí. Si lograba regresar a ella, lo haría con una historia que valdría la pena contar. «Conecten el sistema de navegación, prepararse para el descenso», grité, y cada orden que daba estaba impregnada del amor y la esperanza que compartíamos. Sabía que todo en el transbordador dependía de la fortaleza con la que enfrentáramos nuestro nuevo destino. El tiempo pasó lentamente mientras ajustábamos las configuraciones finales. El caos estaba lejos, apenas un eco en el fondo. Nuestros corazones latían al unísono, resonando en la búsqueda de un final esperanzador. Fue en ese instante crucial que sentí un cambio en la atmósfera, una vibración estimulante a medida que el transbordador comenzaba a descender. Las luces del panel iluminaron nuestros rostros. Sabíamos que estábamos a punto de desafiar lo imposible. «Estamos listos», murmuré, más para mí que para ellos. Miré a cada uno de mis compañeros, a los héroes en su lucha, y una sonrisa genuina atravesó mi rostro. «Estamos juntos en esto». El transbordador tocó el suelo, un aluvión de sonidos resonó en mis oídos. El impacto fue un recordatorio brutal de todo lo que habíamos enfrentado, pero cuando la nave se estabilizó, una ola de alivio nos envolvió. Luchamos juntos, desafiamos al destino y encontramos el camino de regreso a casa. Mientras las luces parpadeaban y el silencio comenzaba a dominar, supe que las promesas que habíamos hecho no solo se habían cumplido, habíamos forjado una conexión que iba más allá de la vida misma. Para mí, el amor se había convertido en el epítome de nuestra experiencia. Con la calma finalmente reinando en la cabina, sabía que este viaje había sido solo el comienzo. Lo que habíamos enfrentado en esa fría oscuridad estrellada nos había transformado, y el eco de nuestro viaje viviría por siempre en cada recuerdo que guardaba. Y en ese momento de reflexionar, comprendí que el verdadero viaje es el que hacemos juntos, en el amor, el valor y la esperanza. Todo volvería a estar bien, todo se haría en el abrazo de la luz.